Perfecto. Bueno, pues primero que nada, voy a dedicar esta tertulia a todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, aquellas personas, tanto de ustedes como mías, quienes ya han abandonado este mundo, quienes ya han partido de este mundo, pero también se la voy a dedicar a los estudiantes, aquellas personas, aquellas personas en formación que todos estamos en constante formación, pero aquellos que tenemos en estos momentos o tenemos el privilegio de tomarlos por discípulos, quienes a partir de sus preguntas nos introducen al taller de la indagación, al taller de la investigación, como les he sugerido. Asimismo, retomo dos epígrafes, como ha sido mi costumbre siempre comenzar con un epígrafe. El primero es de René Descartes, donde dice, debemos leer las obras de los antiguos porque es una ventana grande el aprovechar los trabajos de tantos hombres, yo agrego, y de mujeres, para conocer lo que de bueno inventaron y para saber lo que resta por descubrir en todas las ciencias. Y también retomo, en relación al título que se ha sugerido para esta ocasión, de Líderes y Movimientos Sociales, una cita de Tejeda González, donde dice, los movimientos sociales se diferencian de otras formas de organización colectiva, ya que están insertos en una imagen progresiva de la historia. Se les asocia naturalmente, hay un rigor, con el cambio social y por ende con una opción de futuro. Dicho lo anterior, parto al objetivo de esta tertulia, la cual va a ser a partir de la recuperación de diálogos epistémicos comunes, se cuestionará sobre la necesidad de la figura del líder en el seno de los movimientos sociales al interior de sociedades complejas, a fin de abrir el debate sobre este rubro. Parto del primer punto metodológico, que son la recuperación de análisis de contenidos, concretamente la herramienta de diálogos epistémicos comunes, los cuales es la fusión dialógica y sinérgica que existe entre los marcos epistémicos de Rolando García, que retoma la interdisciplina, que fundamenta la investigación interdisciplinaria, con los diálogos de saberes que retoma Sotolongo y Carlos Delgado, que nos apoyan y nos introduce a la metodología transdisciplinaria. En ese sentido, los diálogos epistémicos comunes tratan o refieren de esta metodología que no solamente consulta, no solamente busca que el investigador sea autodidacta con la intención de volverse un políglota científico que a su vez trate de aspirar a volverse a realizar investigaciones transdisciplinarias, sino que también se apoye del constante debate a todos los sectores, el constante debate con otros sectores académicos, con otros sectores no académicos, con estudiantes, con gente común, quienes tienen también su propia historia. Y a partir de esas discusiones constantes y confrontaciones teórico-argumentadas que trascienden la retórica, se busca, los diálogos epistémicos comunes buscan llevarnos a nuevos senderos de investigación donde nos permitan visualizar otros niveles de la realidad, de una realidad que está en múltiples cambios, en múltiples circunstancias, pero sobre todo es altamente impredecible. Como ejemplo de este pequeño diálogo de comunes, me atrevo a hacer una recuperación de este pequeño video de Los Simpson, que nos recuerda a Stephen Hawking con su obra sobre la radiación de Hawking, pero también sobre la postura de cómo él imaginaba los hoyos negros. Y aquí esa teoría de los hoyos negros, esa teoría de los agujeros negros, de la radiación de Hawking y otros elementos que en la actualidad ya dieron pauta para dar el último premio Nobel, donde desde mi punto de vista, el Nobel de Física, que se lo dieron a Penrose y a estos dos personajes más, que desde mi punto de vista, desde mi punto personal, ese es el acta de nacimiento de las teorías de la complejidad. Entonces, aquí retomo este pequeño video de Los Simpson que nos alude a este ejercicio de diálogos epistémicos comunes, es decir, el encuentro del debate de la ciencia en cualquier espacio y con cualquier persona. Tu teoría de un universo en forma de rosquilla es intrigante, Homero. Tal vez deba robártela. Vaya, no puedo creer que alguien a quien no conozco salga con un sujeto como yo.
Más que robar las ideas, yo creo que ahí está la cuestión de las revoluciones paradigmáticas cunianas que retoma de Coire, donde los paradigmas no significa que, que van a estarse confrontando con la intención de derrocarse continuamente, sino que, y desechar el derrocado, sino que es a partir del paradigma derrocado, ese puede enriquecer a otras disciplinas. De ahí que el último premio Nobel de Física que se entrega no solamente recuperó elementos de la física cuántica que fusionaron y dialogaron con la física mecánica, sino que recuperaron muchos de los saberes ancestrales. ¿Quién puede olvidar que Heisenberg y que también Prigogine se apoyaron de mitos que los trabajaron los antropólogos, los sociólogos, sobre todo de mitos norteamericanos, de los indios norteamericanos, para explicar la física cuántica? Bueno, dicho lo anterior, ya entro de lleno con lo que le llaman la pregunta fundamental. ¿Existirán las sociedades complejas? Debemos recordarnos que desde sus orígenes muy primigenios, el ser humano se ha caracterizado por observar la naturaleza, se ha caracterizado por ver estos procesos de migración, por hacerse preguntas ontológicas como ¿quién soy yo? Pero también qué papel juego en el mundo. Tomando en cuenta, me estoy remitiendo a la época del Paleolítico, del Neolítico, donde se fundamenta esta cuestión cogitante y esta cuestión también del cómputo que tanto habla René Descartes, tomando en cuenta de que en ese preciso momento el ser humano se encuentra en desventaja física y fisiológica frente a otras especies animales que son mucho más rápidas, tienen otras herramientas de defensa y sobre todo tardan menos en que sus crías nazcan. Y cuando nacen no son tan dependientes como las humanas. Entonces, cuando nosotros vemos la selección natural, el ser humano era una pieza en el tablero de ajedrez que verdaderamente tenía que estar, como le pasó a los demás miembros de la familia filogenética, las otras especies filogenéticas del Homos, tenía que extinguirse. ¿Por qué? Porque vamos en sentido contrario a tener habilidades que nos permitan una supervivencia. De hecho, somos carnada, somos el alimento, somos el costal para que lo golpeen otras especies, que son más fuertes, más veloces, más rápidas y tienen garras, tienen colmillos, tienen otras cualidades que nosotros no tenemos. El detalle fundamental es que el ser humano empieza a explotar esta cuestión cogitante después obviamente hay una transformación fisiológica, biológica, y después hay una transformación cerebral, pero en esa transformación cerebral empieza con esta cuestión cogitante, computante, en donde no solamente se observa al entorno, no solamente se trata de entender cuál es mi relación con el entorno, qué papel juego yo con él, pero sino que también es qué relación tengo yo con los creadores del entorno, es decir, los dioses. Y en ese tenor de ideas empiezan a aparecer, o vaya pues, la época del Paleolítico y el Neolítico van a ser la cuna de lo que van a ser las disciplinas contemporáneas, concretamente de la física, la filosofía, la economía, la administración y las ciencias políticas. ¿Por qué? Porque en todas ellas empiezan a aparecer figuras como quiénes son los que gobiernan, quiénes son los que nos organizan, quiénes son los que hay que rendirles cuentas por la cuestión intelectual que desarrollan, quiénes son aquellos que se van a dedicar a la cacería, la división sexual del trabajo, la división del trabajo, pero sobre todo me interesa recuperar esta parte que tanto enfatiza la postura de los líderes concretamente desde el Paleolítico. Y esta parte de la división del trabajo que la va a recuperar Marx, Engels, Morgan a partir del materialismo histórico, de la propuesta del materialismo histórico que dialoga a la par con el materialismo dialéctico. Por eso yo les decía hace un instante, va con la cita, por eso empecé con ese epígrafe de René Descartes, de hay que ver a los autores, hombres y mujeres del pasado, porque es donde nacieron, donde es en ese taller donde todos hemos estado sacando nuestros conceptos contemporáneos, nuestras ideas nuevas, nuestros principios y nuestros aportes. Y entonces empieza a aparecer esta cuestión
sobre todo en la idea que es donde nace la teoría del materialismo histórico, que repito, dialoga directamente, no como una ideología política, sino como un proceso histórico de larga duración que dialoga directamente con el materialismo dialéctico. Empieza este encuentro dialógico entre la historia de la naturaleza con la historia de la humanidad, donde la humanidad, considerada actualmente como un sistema complejo, y es complejo porque es altamente disipativo, y más adelante lo voy a enfatizar, lo voy a tocar, resulta que las formas de organizaciones humanas tienen que buscar alternativas que les permitan apropiarse de los recursos escasos que le van a generar elementos y condiciones para su propia supervivencia. Es decir, en física diríamos, en física y biología se diría elementos negentrópicos, elementos energéticos que nos permitan negar los estados de equilibrio de la entropía. Y en ese sentido, el ser humano va a tener que desarrollar una serie de herramientas que le van a permitir pasar no solamente por encima de otras especies, sino por encima tratando de buscar el control de la naturaleza, como lo decía Comte, eh, pero también pasar por encima de otros recursos escasos que pueden ser la mano de obra de otro, o pasar por encima de otros sistemas humanos, con tal de que nos hagamos no solamente de sus recursos, sino que nos hagamos de su fuerza de trabajo y también de su fuerza intelectual. De aquí que las ideas, la ciencia y el desarrollo científico se van a considerar también elementos de desarrollo, elementos de recursos escasos que están en disputa. Pero entonces, ¿qué son las sociedades complejas? El concepto de sociedades complejas lo empieza a trabajar Lévi-Strauss en la obra ¿cómo se llama? Del pensamiento salvaje. Ahí es donde empieza a matizar esta cuestión de las